El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Espero que se la estén pasando muy bien el día de hoy y gracias por escuchar este podcast. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de un tema que yo he estado pensando mucho últimamente y que si nos ponemos a pensar un poco es un tema de mucha reflexión, de pensar de las cosas que están a nuestro alrededor, de las cosas que se encuentran en nuestra vida, en nosotros mismos e incluso si nos ponemos un poco filosóficos, en cuestionarnos todo esto. Este tema llegó a mi cabeza gracias a una situación que me sucedió a principios de semana. Yo justamente a principios de semana, valga la redundancia, me estaba quejando con mi novio acerca de algunas situaciones que han sucedido en mi vida últimamente. Algunas de estas son públicas si lo queremos poner de cierta manera, otras no. En fin, varias cosas están pasando en mi vida en este momento. Y a mí me molestó mucho el hecho de que la mayoría de ellas no dependiera de mí, sino de otras personas o del tiempo o cosas así. Y yo estaba quejándome de todo esto y dije, ¿por qué no puedo ser una persona normal? Y tengo que mencionar, sacando todo mi mexicanismo, que en ese momento que lo dije, lo primero que pensé fue en la familia Peluche. Yo no pensé exactamente lo que estaba diciendo, pero el punto es que mi novio sí me respondió, ¿y a qué te refieres con ser normal? ¿A qué te refieres con volver a ser normal? Les explico. De estas situaciones que están sucediendo últimamente en mi vida, la mayoría de ellas, al menos 2 o 3, cambiaron mi vida para siempre, en el sentido de que antes de estas situaciones mi vida era otra y después de que estas cosas acaben, entre comillas, mi vida no va a volver a ser la misma. Y me di cuenta de que cuando yo pienso en volver a la normalidad, porque lo he pensado muchas veces después de eso, es que quiero volver a sentirme tranquila antes de esas situaciones. Y no estoy diciendo que no pueda volver a ser una persona tranquila después de todas estas situaciones, pero sí me refiero a que el contexto va a ser diferente, que es lo que les digo. Y me pongo a pensar en muchos más ejemplos. Y me pregunto entonces yo, ¿qué es ser normal? ¿Qué es la normalidad y todo esto? Yo me pongo a pensar, por supuesto, en ejemplos de mi vida y yo digo, soy una persona normal, pero ¿qué fue lo que yo pensé cuando dije que era una persona normal? Y no digo esto con el ánimo de ofender a nadie, pero ¿yo qué pensé? Yo pensé, por ejemplo, soy una persona sana, soy un adolescente, si queremos ponerlo de cierta manera, soy una persona que está estudiando la universidad, soy una persona que trabaja, que tiene sus propios proyectos, que tiene sus hobbies, ¿no? Y diciendo eso yo pienso que soy una persona normal, que hay personas alrededor del mundo que también cuenten con estas características. A lo que voy es que no soy la única en este mundo que tiene pues estas características de vivir su vida, pero entonces me pongo a pensar en personas que tienen características diferentes a las mías. Por ejemplo, personas que en vez de estudiar están trabajando, o adolescentes que son papás, por ejemplo. O me pongo a pensar simplemente en que hay personas que no tienen todavía sus propios proyectos, en el sentido de que no lo están trabajando. Personas que igual son de mi edad. O me pongo a pensar en personas que también tienen mi edad, pero tienen proyectos muchísimo más exitosos que yo. Y no son universitarios. Se da una mezcla de combinaciones de estas características muy grandes. Y yo me pongo a pensar, ¿acaso eso no es normal? Por supuesto que lo es, pero entonces, ¿qué no es lo normal? Por ejemplo, de estas situaciones, una que creo que es pública en general y de la que me animo a hablar, es que hace poco yo perdí a un tío muy querido, que fue muy parecido a mi figura paterna. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué esto no es normal? Yo pienso que el hecho de estar pasando por la superación de un duelo en este momento no es normal, pero entonces una parte de mí empieza a decir, pero la muerte es normal. El que las personas se mueran es normal y hay personas que pierden a personas más cercanas. Yo he perdido a personas más cercanas a una edad más corta
y eso también es normal. ¿Por qué? Porque la gente muere. Creo que confundimos mucho todos estos términos, confundimos mucho que sea normal con lo que sea común. Por ejemplo, todo esto de la normalidad son las características que les digo, de que para mí puede ser normal ir a la escuela, pero también es normal para mí que gente de mi edad esté trabajando. Para mí puede ser normal, no sé, tener hobbies, poquitos o pequeños, pero tenerlos. Y para otras personas y para mí también es normal que haya personas exitosas a mi edad que sean muchísimo más exitosos, que hayan generado muchísimo dinero de eso y cosas así. Pero por ejemplo, hay un ejemplo médico que vi hace poco en una serie y que me recordó mucho ahorita en la publicación de Facebook que vi acerca de un tipo de sangre. La verdad no estoy segura si sea RH nulo o si tenga alguna otra letra, pero el punto es que esta sangre es una sangre que es considerada oro, de lo rara que es. ¿Por qué? Porque es donante universal, pero solo puede recibir el mismo tipo de sangre. Hay otro tipo de sangre que es RH, sin nulo ni nada así, pero el RH nulo no lo puede recibir. Y el donador universal, que es el O, no sé si positivo o negativo, la verdad no recuerdo, tampoco la acepta. Eso es algo que no ves todos los días, eso no es algo común. Pero en los sentidos médicos, para las personas que han estado estudiando medicina, es normal. Es normal que haya un tipo de sangre porque ya lo tienen en su vida diaria, no sé si me explico. Obviamente es un caso raro y no es un caso común porque hay al menos más o menos 40 o 50 personas que tienen este tipo de sangre en todo el mundo. Pero es común, es normal más bien, que haya tipos de sangre que no queden con otros. Por ejemplo, o sea, sí, el O positivo negativo es donador universal. Pero por ejemplo el A, el B, el AB positivo negativo no son así, no reciben este tipo de sangre que no sea el suyo o el universal. Y es entre comillas algo parecido al tipo de RH nulo, porque es universal pero no recibe más que el suyo propio. No es común, pero de una u otra forma comparándolo con el tipo de sangre es normal. Se puede hacer pasar por ese tipo de sangre que solo recibe el suyo. Pasando a un ejemplo un poco menos complicado, no sé, hay cosas que en realidad consideramos muy comunes, como que las personas se enfermen. Así sea una enfermedad terminal a una edad corta, es de una u otra forma, no es común que lo veas, pero sabes que existe, sabes que es algo normal, entre comillas. Repito de nuevo, los doctores saben que es normal que el cáncer dé a toda edad, pero por ejemplo, tú no sabes que algo que no ves todos los días, no sé, por ejemplo, no sé, gemelos andando en bicicleta, en una bicicleta doble, no es algo que ves todos los días, pero tú piensas que eso es normal. Y yo sigo pensando mucho en mi vida y yo siempre digo que he vivido cosas poco comunes, pero la verdad es que no lo creo. Creo que he vivido cosas muy normales y lo que no es común es que tantas cosas le pasen a una misma persona. Y yo me pregunto igual, ¿qué es normal en todo esto? O sea, sí, es normal que existan estas cosas, pero por ejemplo, no me quiero meter mucho en este tema controversial, pero hay personas homofóbicas que dicen que todo esto de que a uno le gusta una persona de su mismo sexo, o que sea pansexual, o que sea transvesti, transexual y cosas así, no es normal. Pero ¿cómo sabemos que no es normal? Yo creo que más que nada lo confundimos mucho con que no son cosas comunes. Confundimos mucho el hecho de que no veamos cosas a diario y por eso no están en nuestra rutina. ¿A qué me refiero? Hay descubrimientos que nosotros pensamos eso no es normal. No sé, por ejemplo, el coronavirus, pensando en todo esto actualmente. Sabemos que eso no es normal, pero la verdad es que si nos ponemos a reflexionar, ya tuvimos una enfermedad entre comillas parecida que fue el H1N1. Y de una u otra forma, como es un tipo de enfermedad parecida, sí es normal, pero no es común. Tiene mucho que ver todo esto con la experiencia, que la verdad hay un término específico en psicología acerca de esto, pero no recuerdo exactamente cuál es, que una vez que vivimos las cosas y estamos conscientes de eso llega a meterse en nuestra vida diaria y ya lo consideramos como algo normal. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, de un robo y a mí nunca me habían robado antes y yo sé que de una u otra forma eso era normal, pero a mí se me hacía poco común porque afortunadamente yo he tenido y de una u otra forma sigo teniendo muy pocas experiencias, no de mi parte pero sí de las personas que me rodean, que hayan sufrido este tipo de cosas. Pero una vez que yo lo vivo, yo ya estoy consciente, por ejemplo, más consciente que antes, que los robos existen. Esto tiene que ver, les digo, con la experiencia. Yo ya lo viví, yo ya sé qué se siente y sí, obviamente tiene que ver con
con lo que dije en el podcast pasado acerca de no todo el mundo va a sentir lo mismo y nadie va a sentir lo que tú sientes. Pero en general, por ejemplo en este caso, los sentimientos, las emociones de un robo suelen parecerse mucho, que ansiedad, que miedo, que adrenalina, que tal vez síndrome de estrés postraumático, cosas así. Y cuando tú incorporas todo esto en tu experiencia, es cuando las cosas empiezan a ser normales. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el coronavirus? No es que se haya olvidado como tal, porque no es una cosa que haya que olvidarse, pero lo hemos escuchado ya tantas veces en los últimos días que ya consideramos algo normal. No en el sentido de que haya o no nos importa, pero decimos, ok, hay una enfermedad nueva y seguimos. Sabemos que no es algo común, pero como ya lo estamos viviendo, ya lo tenemos en nuestra experiencia y seguimos. Y siguiendo el ejemplo que les di al principio, cuando yo me refiero a ser normal, hay experiencias que no nos van a dejar volver a la normalidad. Y por ejemplo, en este ejemplo yo decía que quería volver a la normalidad en el sentido de ¿qué? De que quería vivir mi rutina de nuevo. Y de una u otra forma eso es normal vivir una rutina. Pero si nos ponemos a pensar, hay algunos casos de depresión que también suceden por estar metido en la rutina. Y por ejemplo, yo soy de esas personas ansiosas, si queremos verlo así, que si le hacen un cambio en su vida diaria, suele sufrir mucho. En lo que se adapta, suele sufrir mucho. Y por supuesto hay más personas así. Y siguiendo todo este ejemplo, si sufrimos, ¿eso es normal? Si sufrimos para cambiar este círculo de normalidad que hay entre nosotros, ¿es normal ese sufrimiento? No sé si me está explicando exactamente. Obviamente sabemos que es común porque sabemos que existen personas que con los cambios se afectan mucho. Por ejemplo, ustedes saben que yo existo así, de esta forma, por ejemplo. Pero ¿eso lo consideramos como normal? Por ejemplo, cuando, no sé, siguiendo este ejemplo de que las personas mueren, nosotros normalmente si vemos a una persona triste después de el funeral o todas estas cosas decimos, es que es normal que esté triste. Pero si pasan 6, 7 meses y tú ves a la persona igual, obviamente tú dices, bueno, cada quien tiene su tiempo de duelo, pero inevitablemente tú piensas, oye, ya, no es normal, ya pasó tiempo, ¿no? Y en ese ejemplo, ¿por qué no es normal? Es normal sentir dolor, ¿no? Estar en la universidad, pues sí, es normal, pero también es normal estar trabajando, ¿no? O no sé, es normal tener hobbies, pero también de una u otra forma, entre comillas, es normal esta desigualdad de clases sociales. Y metiéndome un poquititito en los temas sociales y políticos, es mucho eso que dicen acerca de, por ejemplo, de por qué no funcionó el socialismo, porque todo es igual. Y en el capitalismo, de una u otra forma, las cosas siempre están cambiando. Siempre va a haber ventaja para unos y desventaja para otros. Y de hecho, de una u otra forma, tú ya consideras eso normal. Tú ya consideras que haya países que sean tercermundistas o en desarrollo o países primermundistas. Pero ves la pobreza en las calles y tú dices, esto no puede ser normal. Tú piensas en las personas que tuvieron una infancia difícil y dices, eso no es normal. No tuvieron una infancia normal. Piensas en las personas que pasaron, no sé, su infancia, siguiendo este ejemplo, en un hospital por una enfermedad terminal y piensas, eso no es normal. Piensas en personas que tuvieron problemas de drogadicción a temprana edad y dices, eso es normal. Pero ¿quién dice que no lo es? O sea, siguiendo este ejemplo de las cosas que no pasan comúnmente, esas cosas sí pasan comúnmente. Y responsabilidad de quien sea, o tal vez incluso, como dije, las otras experiencias que yo he vivido, hay experiencias que no dependen de nosotros. Hay cosas que no se resuelven por nuestra cuenta porque no dependen de nosotros. Pero de una u otra forma es normal. ¿Cómo llegamos a normalizar muchísimas cosas? Y todo en este tema de normalizar, pensamos por ejemplo en los feminicidios. ¿Cómo llegamos a normalizar el asesinato de las mujeres? ¿Cómo llegamos a normalizar por ejemplo la violencia de género? Y yo quiero dejar en claro que eso no está bien, pero usando este ejemplo, nada más porque ya vimos que es algo común, pensamos que es normal, porque ¿quién dice qué cosa es normal y quién no? O sea, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de el duelo de perder una persona, ¿quién dice que no es normal sentir un dolor 7 u 8 meses? ¿Los psicólogos? Porque los psicólogos que yo conozco, que son mis amigos en general, dicen que un dolor de un duelo nunca se va a superar. Pero entonces, ¿por qué las personas dicen que no es normal seguir sintiéndote triste a los 6, 7, 8 meses? Obviamente, asesinar mujeres no es normal, pero ¿por qué cuando, no sé, el gobierno, las autoridades ven cómo los índices de feminicidios suben, no hacen nada? ¿Por qué lo normalizan?
normalizamos de esta manera? Siguiendo el ejemplo de normalizar cosas que son malas, ¿por qué normalizamos, por ejemplo, la depresión? ¿Por qué normalizamos la ansiedad? Cosas así. De una u otra forma, no son cosas comunes porque no son cosas que pasen así nada más. La depresión y la ansiedad tienen sus razones de ser. Que no son comunes, quién sabe. Tal vez antes no eran tan comunes, pero ahora es muy común encontrarte a una persona con ansiedad o con depresión. Pero eso no es normal y también tiene que ver mucho con toda esta ansiedad de los cambios. Cuando le mueves a alguien su rutina, una persona que tiene ansiedad, o cuando le metes ansiedad a una persona que no le gusta mucho los cambios, o cuando metes a personas que le tienen miedo a cambiar su mundo, a cambiar su rutina en un lugar donde ocurren tantos feminicidios, donde hay tantos robos, tantos asaltos, ¿cómo no puedes esperar que le deprima, que le duela, que tenga miedo? Yo quiero hablar mucho acerca de todo este tema en el sentido de que estamos normalizando mucho cómo el mundo no está bien. Normalizamos mucho ya, por ejemplo, que Donald Trump quiere construir el muro. Sí, está bien que quiera construir el muro, pero ya normalizamos mucho que odia a los mexicanos. Ya normalizamos mucho, por ejemplo, el narcotráfico. Ya normalizamos mucho la depresión, la ansiedad. Ya normalizamos mucho las enfermedades que están en este mundo. Ya normalizamos mucho el cambio climático. Que de una u otra forma tú dices, bueno, no son normales, pero nada más porque ya tenemos estos descubrimientos, por ejemplo, de los científicos descubrieron que el cambio climático está tal y tal y tal acabando con nuestro planeta. Nada más porque ya lo descubrimos y ya está en nuestro círculo de experiencias, ya lo tomamos como algo normal. Lo de los feminicidios, que lo hemos normalizado como sociedad en el punto de que, sí, matan personas a diario y ya, y no tenemos por qué normalizarlo, tenemos que luchar para que cosas como estas no se normalicen. Yo quiero invitar a todas las personas que están escuchando este podcast a pensar en todas las cosas que hemos normalizado como tal, a pensar en qué es normal para ustedes y qué no lo es, porque también esto tiene que ver mucho con la normalización como personas y la normalización como una sociedad. Por ejemplo, yo en lo personal no he normalizado los feminicidios, pero mi sociedad sí. Yo no he normalizado el hecho de que el cambio climático puede estar destruyendo nuestro planeta, pero el mundo sí. Y hay cosas que yo sé que los que me están escuchando no pueden normalizar, pero su sociedad sí. O que la sociedad se ha normalizado, pero ellos no pueden normalizar. Como por ejemplo el cambio. Todo esto, por ejemplo, del capitalismo es parte de cambios. O sea, el capitalismo se caracteriza mucho por cambiar. Y hay personas como yo que les estresa el cambio. Y justamente hablando de todo esto del cambio, ¿cómo sabemos que el cambio que estamos teniendo en nuestras vidas es normal? Por ejemplo, yo pienso que el cambio que mi vida tuvo a base de la muerte de alguien que yo quería mucho no es normal, pero de una u otra forma lo es, pero no porque las otras personas o la sociedad o en general dicen que es normal. Yo siento que es normal. Tenemos nuestro propio mundo en nosotros mismos y las cosas que vivimos, que aunque sabemos que de una u otra forma son normales, nosotros no vemos a nadie más sufriendo al respecto. Y por supuesto, repito, tiene que ver mucho con el que nadie va a sentir lo mismo que uno sintió, pero en todo esto del cambio, como cada uno cambia diferentemente y hemos normalizado eso, a veces nos sentimos muy solos. Hemos normalizado que todo el mundo cambia constantemente a su propio ritmo, pero no normalizamos, por ejemplo, apoyarnos al respecto. No normalizamos que a veces la gente puede tener miedo de cambiar porque siente que el cambio lo está haciendo solo. Por ejemplo, no sé, hay cambios normalizados como por ejemplo cambiarse de casa, cambiarse de escuela, y de una u otra forma, siguiendo el ejemplo de cambiarse de casa, lo vive la mamá, el hijo, el papá, el hermano, o sea, una familia completa, pero viven una experiencia diferente en el sentido de que uno se cambia de escuela, otro se cambia de trabajo, uno tal vez ya lo ha vivido antes, otros no, y cosas así. No deberíamos de normalizar como tal algunas cosas. Les digo, yo los invito mucho a reflexionar acerca de qué cosas hemos normalizado y cuáles no, y cómo eso nos puede estar afectando mucho, no solamente como personas, sino como sociedad. Nosotros hablamos, y más nuestra generación, acerca de hacer un cambio en el mundo, y sí, normalizamos el hecho de que queremos cambiar el mundo, y por ejemplo eso está bien, pero ¿qué cambios queremos hacer? ¿Cambios a las cosas que ya están normalizadas? ¿Cambios a las cosas que nadie piensa, por ejemplo? Y si le tenemos miedo al cambio, ¿cómo vamos a cambiar el mundo, por ejemplo? Son
muchos temas en general que hemos normalizado, muchas cosas que no hemos normalizado y que a todo el mundo le da miedo. Preguntarnos simplemente si lo que nos está pasando es normal también tiene que ver mucho con la desinformación. Por ejemplo, las personas, y esto yo lo he visto en gente no solamente de mi edad, sino en gente mayor que yo, que ven un ataque de ansiedad, viven un ataque de ansiedad. Por ejemplo, yo sé lo que es, yo sé lo que se caracteriza, uno de ansiedad, uno de pánico, porque yo lo he vivido, yo tengo conocimiento acerca de esto, pero por ejemplo yo he visto personas mayores a mí que cuando tienen uno, se preguntan si eso es normal. Estás teniendo un ataque de ansiedad, ¿no? Pero ellos dicen, es que no es normal, no es normal que yo tenga ansiedad. Y hemos normalizado estas situaciones de ansiedad y depresión de una forma increíble, como si hubiéramos aceptado de que hay personas que van a cargar con momentos de desesperación el resto de su vida. Y sí, no es como si dijeran, ay, es que no hay cura para eso. Sí, pero si ya no lo normalizamos, no estamos buscando ninguna solución al respecto. No estamos promoviendo cosas, tal vez no para curar la ansiedad siguiendo este ejemplo, pero sí para tratarla. No estamos haciendo nada, estamos normalizando mucho las cosas y entonces, ¿es normal que estemos normalizando todo esto? Hay mucha ironía en esa situación. Es normal que normalicemos cosas malas, normalicemos cosas buenas, también es normal. Normalicemos que queremos cambios, también es normal. Hay muchísima reflexión de todo esto que yo estuve pensando y tal vez algunos de ustedes no me entendieron, pero no, creo que me di un poco a demostrar mi punto. Yo los invito, les sigo diciendo a reflexionar un poco acerca de lo que es normal y lo que no es normal, porque a veces estamos tan metidos en normalizar las cosas que no nos damos cuenta de la gran repercusión que puede tener en nuestras vidas. Y a veces pensamos que nada más porque es normal no debería porque repercutía en nuestras vidas y lo suprimimos de una forma que no nos hace bien a nosotros. Pero bueno, espero que se lleven algo bueno de este podcast, que reflexionen un poco acerca de todo esto. No los invito a cambiar el mundo como tal, pero sí a reflexionar lo que está a su alrededor. Tal vez no cuestionarse, tal vez sí, quién sabe, pero sí a reflexionarlo. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio de hoy, que los haya hecho pensar como a mí. Y pues bueno, suscríbanse, apoyen el podcast desde donde sea que lo estén escuchando. Y bueno, si alguno quiere dejar un tema para que yo lo hable en los próximos podcasts, estoy abierta a cualquier sugerencia. Y pues bueno, eso sería todo por este episodio y nos vemos la siguiente semana con un nuevo podcast. ¡Adiós! Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio, no te lo pierdas.